Muy buenos días, queridos hermanos. El tema del día de hoy lo he titulado María Magdalena, un ejemplo a seguir. Después de la muerte y resurrección de Jesús sucedieron algunos hechos dignos de resaltar, y cada uno de ellos sería motivo de un sermón. Por ejemplo, el velo del templo se rasgó de arriba abajo cuando Jesús murió. Dice Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El versículo siguiente, en Mateo 27:51, dice que hubo un gran terremoto, y a causa de ese terremoto, los cuerpos de los santos que habían muerto se levantaron y vinieron a la santa ciudad, a Jerusalén, y se le aparecieron a muchas personas. Esto debe haber sido un hecho extraordinario, que personas que habían muerto cientos de años atrás se levantaran de sus sepulcros y se aparecieran a las personas. Pero esta mañana me gustaría reflexionar en una persona de la cual no se habla mucho, pero que fue protagonista en la resurrección de Jesús y que con su vida nos da grandes enseñanzas para nosotros hoy. Ella se llama María Magdalena. María es un personaje muy especial en la Biblia. Es muy fácil de encariñarse con ella. Su nombre María significa escogida por Dios y se le conoce como María Magdalena porque ella era de una ciudad llamada Magdala, que significa torre fuerte. Si uniéramos los dos significados del nombre, María Magdalena significaría escogida por Dios para ser una torre fuerte. No se sabe cómo María Magdalena conoció a Jesús o cuándo decidió ser su discípula. Lo que sí dice la Biblia es que desde que conoció a Jesús, junto con otras mujeres, iba con él, al igual que sus 12 discípulos. Dice Lucas capítulo 8, versículo 1 al 2. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Este mismo verso dice que María Magdalena había sido liberada de 7 demonios. Imagino la condición de esta mujer antes de conocer a Jesús, cuando aún estaba poseída. Quizás hasta había perdido la razón. Es posible que ella andaba deambulando por las calles. Ella no podía estar en casa. Tampoco podía disfrutar del calor de un hogar. Cuando pienso en María Magdalena, pienso también en el endemoniado de Gadara. Su condición era terrible. Este hombre vivía en los sepulcros. Imagino que quizás María no era al extremo del endemoniado de Gadara, pero sin embargo, ella no podía vivir en casa como la familia. Es posible que María Magdalena haya tenido una buena posición económica porque al final del versículo 3 dice que no solo seguían a Jesús donde quiera que iba, predicando junto con los discípulos, sino que también, dice, le servían de sus bienes. Es decir, apoyaban económicamente el ministerio de Jesús. Me llama la atención, queridos, que desde que conoció a Jesús, fue una discípula especial del Señor. Lo amó con todo su corazón. Le siguió a donde Jesús iba. Pero lo que más me llama la atención de esta mujer es que estuvo con Jesús en los momentos más difíciles de su vida. Ella no tuvo temor de ninguna represalia por parte de las autoridades. Ella quería estar cerca de Jesús. ¿Y cuánto nos enseña esto, queridos, ahora nosotros, que hemos sido salvados por Jesucristo? Tenemos que amarle con todo nuestro corazón.
Y nuestro deseo más ferviente, al igual que María Magdalena, es estar cerca de Jesús. Veamos algunas cosas que con su vida nos enseña María Magdalena. En primer lugar, María Magdalena estuvo cerca de Jesús cuando Jesús murió. Dice Juan capítulo 19, versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. María Magdalena y las otras mujeres estaban con Jesús cuando Él fue crucificado. No sabemos cuánto tiempo estuvo allí. Posiblemente las 6 horas que estuvo Jesús en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero cuando Jesús entregó su espíritu, aun cuando los soldados y la gente se burlaba, y aun cuando había tinieblas sobre la tierra, María Magdalena estaba allí. Dice Mateo capítulo 27, versículo 50, mas habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y el versículo 55 y 56 dice, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales está María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hermanos queridos, María Magdalena no solo siguió a Jesús en los buenos tiempos, cuando todo iba bien, cuando Jesús era seguido por las multitudes, cuando Jesús hacía muchos milagros y atraía la atención de la gente y la gente le seguía, sino que ella estuvo también en los tiempos más difíciles en su crucifixión y en su muerte. Ella estuvo al lado de Jesús, hermanos. Judas lo traicionó, Pedro lo negó, todos los discípulos lo abandonaron, pero María Magdalena siempre estuvo al lado de Jesús. Lindo ejemplo para nosotros hoy. Queridos, debemos seguir a Jesús en todo momento. A lo largo de nuestro ministerio hemos notado que hay personas que siguen a Jesús cuando todo va bien, cuando están, entre comillas, bendecidos, pero cuando vienen tiempos difíciles, tiempos de prueba, se alejan de Dios. Pero también hay otro tipo de personas que solo se acercan a Dios cuando tienen problemas. Se acuerdan de Dios solo cuando le necesitan. Hermanos queridos, debemos seguir el ejemplo de María Magdalena, quien siguió a Jesús en todo tiempo. En segundo lugar, María fue la primera que fue al sepulcro el día domingo. Dice Marcos capítulo 16, versículo 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, es decir, el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Imagino que la noche del sábado, María Magdalena y las otras mujeres no durmieron. Ellas estaban preparando las especias, los ungüentos aromáticos. Ellos estaban esperando realmente, ansiosamente, que amanezca para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El evangelista Juan, en el capítulo 20, versículo 1, agrega un detalle y dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún muy oscuro. Era aún muy oscuro cuando ella fue al sepulcro a ver a Jesús. Imagino que eran las 4 o las 5 de la mañana, porque quería ir a ver a Jesús. Mientras que los discípulos, hermanos, estaban escondidos. Tenían miedo de los judíos por represalias. Si habían matado al maestro, podrían seguir persiguiendo a los discípulos. Por eso dice que en Juan capítulo 20, versículo 19, y leo para ustedes la Nueva Biblia Viva, dice, el primer día de la semana por la tarde, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos. Los discípulos tenían miedo de los judíos. María no tenía temor.
Ella estaba dispuesta a testificar con valor que era seguidora de Jesús y se fue al sepulcro muy de mañana. Queridos hermanos, nunca tengamos temor, menos vergüenza de testificar de nuestro amado Señor. Dice la palabra en Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Al igual que María, hermanos, no debemos tener temor de testificar que somos discípulos del Señor. En tercer lugar, vemos que María fue la primera testigo de la resurrección. Marcos 16, del 1 al 6, dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron la piedra removida, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Hermanos, cuando Jesús fue sepultado, pusieron una piedra muy grande, como dice el versículo número 4. Y esta piedra cubría la entrada del sepulcro. María y las otras mujeres estaban preocupadas. ¿Quién les ayudaría a remover esta piedra para que ellos puedan entrar y ungir el cuerpo de Jesús? Lo que acostumbraban en aquel entonces era rodar esa piedra grande a la puerta. Y se calcula que esta puerta pesaba entre 1 y 1,5 toneladas. Y para mover una piedra como esta, se necesitaban por lo menos 20 hombres. Y ellos no sabían quién podría ayudarles. Pero cuando ellos llegaron, dice que vieron la piedra que había sido removida. Y fueron las personas en ver esto. Fueron las primeras personas en ver que algo había pasado en la tumba de Jesús. Pero no solamente fueron testigos que la piedra fue removida, sino como dice Marcos 16:5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Jesús ha resucitado. Hermanos, María Magdalena también fue la primera persona en recibir el anuncio de la resurrección. No os asustéis, le dijo el ángel. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Quiero decirles que Él ha resucitado. Fue la primera persona en ver la tumba vacía. Como dice Mateo 28, 5, 6, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Qué privilegio más grande para María Magdalena escuchar esta noticia de parte del ángel. Él ha resucitado. Hoy, 2000 años después, en la tumba de Jesús, allí en Jerusalén, se puede leer este letrero. Él no está aquí, Él ha resucitado. Este anuncio que hoy se puede leer en la tumba de Jesús, en Jerusalén, lo escuchó por primera vez María Magdalena y vio la tumba vacía. En cuarto lugar, queridos, María Magdalena fue la primera persona que vio a Jesús resucitado. Dice Marcos 16:9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció
primeramente a María Magdalena. Queridos, qué gran privilegio el de María, quien fue la primera persona que vio a Jesús resucitado. Dios premió la fidelidad de esta mujer, la fidelidad de María. El evangelista Juan, en el capítulo 20, versículo 11 al 18, agrega otro detalle de este encuentro con Jesús. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles, con vestiduras blancas, que estaban sentados uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, la persona que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Me llama la atención que María Magdalena vio a Jesús, pero no le reconoció. Quizás sus ojos estaban nublados por las lágrimas, o su dolor era tan grande que no pudo distinguir a Jesús. Pero cuando Jesús la llamó por su nombre, cuando le dijo María, ella lo reconoció. Es posible, queridos, que la voz cálida de Jesús, esa voz cariñosa, como siempre la llamaba, hizo que ella lo reconociera. Hizo que cayera en cuenta que estaba en la misma presencia de Jesús. Y es por eso que María reaccionó y le dijo Raboni, que en la lengua aramea significa maestro. Hermanos queridos, qué gran privilegio para María Magdalena. Qué premio más grande que, como dice el evangelista, fue primeramente a ella que se le presentó al Señor. Fue la primera que vio a Jesús y habló con este Jesús resucitado. Qué privilegio más grande. En quinto lugar, hermanos, y último lugar, María Magdalena fue la primera predicadora, la mensajera de la resurrección de Jesús. Dice Juan 27, 18, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto y que el Señor le había dicho estas cosas. Imagino que al darse cuenta que estaba en la presencia de Jesús, María, como es natural, quiso abrazarlo. Pero Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero le dio un encargo, le dio una comisión. Le dijo, ve a mis hermanos y diles que estoy vivo. María Magdalena inmediatamente fue a dar las buenas nuevas a los discípulos. Les testificó que había visto personalmente al Señor, que había conversado con Él y que le había dado este mensaje. Jesús no está muerto, Jesús vive. María Magdalena fue la primera mensajera del mensaje de la resurrección. Jesús vive. Hoy también, querido hermano, el Señor nos está diciendo, ve a mis hermanos y diles, Jesús vive y quiere ser tu Salvador. Obedeceremos tal como lo hizo María. Seremos obedientes al mandato de Dios, a esta comisión que nos está dando hoy también. Ojalá que sí, que sigamos el ejemplo de esta mujer, María Magdalena. La vida de esta mujer es un desafío para nosotros hoy, hermanos. A manera de conclusión, me gustaría decir que ella nos enseña muchas cosas, permítanme mencionar algunas.
En primer lugar, nos enseña que no importa cuál haya sido tu pasado, cuán triste o tenebroso haya sido. María Magdalena había sido poseída por 7 demonios, pero cuando se encontró con Jesús, Él transformó su vida. Querido, cuando nos encontramos con Jesús, puede transformar completamente nuestra vida. Dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Querido, no importa cuál haya sido tu pasado. Cuando te encuentras con Jesús, puede transformar completamente tu vida. En segundo lugar, nos enseña que debemos seguir a Jesús en todo tiempo. Cuando las cosas van bien, entre comillas, cuando estamos en bendición, pero también cuando las cosas van mal. María siguió a Jesús cuando las multitudes le seguían, pero también estuvo con Él cuando todos sus discípulos le abandonaron. Estuvo en los peores momentos en su crucifixión y muerte. Queridos, María nos enseña que debemos seguir a Jesús en todo tiempo, no solamente debemos buscarle cuando le necesitamos. En tercer lugar, María nos enseña con su testimonio que debemos ser valientes y confesar que somos discípulos del Señor. Cuando los discípulos estaban escondidos por temor a los judíos, ella no tenía temor de ir a la tumba y testificar que era una seguidora de Jesús. Nosotros también debemos ser valientes y confesar que somos los discípulos del amado Señor. Y en cuarto lugar, al igual que en el tiempo de María Magdalena, hoy también el Señor está pidiendo que sus seguidores testifiquen de Él a quienes lo están necesitando. Jesús le dijo, ve y dile lo que has visto y oído. Y ella fue inmediatamente. Queridos hermanos, mientras hoy estamos aquí, disfrutando la presencia del Señor, a nuestro alrededor hay personas que están esperando oír este mensaje. Un mensaje de esperanza. No todo está terminado, no todo está acabado. Jesús vive. Y Jesús quiere venir a tu vida y transformarla como lo hizo con María Magdalena. Hoy, queridos hermanos, damos gracias a Dios por la vida de esta mujer, María Magdalena, escogida por Dios para ser una torre fuerte. Una mujer transformada por Jesús. Una mujer quien amaba y seguía a Jesús con todo su corazón, no importándole las consecuencias. Una mujer para quien se había convertido el Señor, Jesús en su Señor, y testificaba de Él con valor. Queridos hermanos, María Magdalena es un ejemplo digno de imitar. Sigamos sus pasos y demos la gloria al Señor con nuestras vidas. Amén. Amén.